De alguna manera seguimos en tema en Informe Capital, pero para ampliar la mirada y ver qué está pasando en otros países que están mucho más avanzados que, en este caso, Uruguay y que la región en lo que es la vacunación contra la COVID-19. Sí, en Israel en particular se habla justamente de que ese país está en este momento a tope, adelante en el plan de vacunación y se pone como ejemplo justamente a su plan de inoculación. Un uruguayo que es fotógrafo, periodista, Enrique Kirsenbaum, está justamente en Israel y en contacto con Informe Capital para hablar en primera persona de la experiencia en ese lugar. Enrique, bienvenido a TV Ciudad y al noticiero de hoy. Muchas gracias, Quique, por favor. Bien, bien, bien. Yo primero saludé cumpliendo con las formalidades y ahora me suelto, Quique, y entonces te pregunto para empezar, ¿cómo podríamos resumir lo que en el mundo se señalan como virtudes o fortalezas de este plan de vacunación israelí? Bueno, creo que los números, primero que nada, que hablan por sí solos. Se ha vacunado a más de 2 millones de personas en una población de un poco más de 9 millones. Eh, Se ha comenzado esta semana con la segunda dosis de vacunación de Pfizer. Eh, la gente va a los lugares y creo que para analizar un poco el por qué está funcionando, creo que es fundamental, primero que nada, el acuerdo en el que ha llegado Netanyahu y el gobierno israelí con Pfizer, quien está dando una gran cantidad de dosis de vacunas. Ese acuerdo se ha logrado gracias a que Israel ha ofrecido a cambio información médica de los pacientes, más que nada información que tiene que ver con los resultados, con los posibles efectos colaterales de la vacuna, pero también hay otras cosas importantes a tener en cuenta. Sin duda alguna, una de las cosas fundamentales es el sistema médico israelí. Es un sistema que de hecho el Sindicato Médico Uruguayo vino a Israel a aprender ese sistema para dar cobertura médica a toda la población israelí. Un sistema basado en lo que fue los comienzos de este país, con una ideología socialista que ha llevado esas mutualistas a los barrios, y el contacto con los pacientes es directo. Las mutualistas llaman a los pacientes, tienen totalmente marcados cuáles son el número de mayores de edad, el número de población en riesgo, y ellos son quienes contactan. Y lo otro es que este es un país chico y muy heterogéneo y que sin duda alguna eso le puede dar a Pfizer un mapeo de los posibles efectos colaterales. Claro, Quique, tú decís que el 20% de la población ya ha recibido la primera dosis. ¿Cuál es la estimación del plan de vacunación pensando, por ejemplo, en, digamos, es gratuita, es voluntaria? ¿Cómo se hace ese plan y si se piensa llegar si hay poblaciones prioritarias, por ejemplo, o se piensa inocular a todos? Bueno, primero que nada, sí, está cubierto dentro del seguro médico que cada uno de nosotros tenemos. Eh, Vacunarse es en forma gratuita. Hay un plan que comenzó primero que nada con el personal de salud. Todo el personal de salud fueron los primeros en vacunarse. Luego se dividió a la población en edades. En etapas en donde se comenzó por las personas de mayor edad, en la tercera edad hasta los 75 años. Esa fue la masa que se trató de vacunar en primer momento, porque todos sabemos que dentro de los números que hay de muertos siempre son el porcentaje más grande de muertos por el COVID, y se empezó a bajar, y no es obligatorio. O sea, quien no quiera vacunarse puede no vacunarse, pero estamos viendo hasta ahora que la gente está, por lo menos la masa de gente que sí quiere vacunarse, está llegando a los centros de vacunación. Yo estuve en el centro, me vacuné, demorás exactamente 20 minutos. 5 minutos hasta que te atienden, un segundo hasta que te respondes las preguntas y te vacunan, y después 15 minutos de espera para ver que no tenés una posible reacción alérgica a la vacunación. Y eso es todo lo que se lleva en algo que, por lo menos en Jerusalén, en donde yo vivo, está funcionando a la perfección.
Me centro en tu experiencia personal, Quique, entonces, después de recibir la vacuna, en cuanto a los efectos, eventualmente algún efecto adverso, de esos que pueden generar cierta incomodidad, aunque no sean graves, ¿cómo nos podés resumir lo que te pasó después de recibir esa dosis? Bueno, la primera dosis, todo el mundo habla de que no tiene efectos secundarios o muy pocos, a no ser que, como dije antes, no tengas una reacción alérgica. Yo lo que sentí fue el segundo día un poco de dolor en el brazo, en el brazo izquierdo donde me inyectaron, eh, que pasó después de las 48 horas. Ahora tengo que esperar 3 semanas para recibir la segunda dosis y según los testimonios de los israelíes, he estado mucho en los centros de vacunaciones cubriendo este proceso y mucha gente está hablando que la segunda dosis sí tiene algunos efectos colaterales, sobre todo una sensación así de gripe bastante fuerte que demora entre 24 y 36 horas. La primera inyección no dejó nada más que un dolor o sea, que me duró 2 días. Bien, en cuanto a el manejo hacia la población, ¿no? ¿Cómo se manejó la información de por qué se escogió bueno, a la vacuna de Pfizer, en este caso, para inocular a la gente que vive en Israel? Que me parece que es un tema importante, sobre todo por los miedos que se han generado a nivel mundial de los efectos adversos. Yo creo que en su momento Israel no había elegido Pfizer como primera opción, pero en el momento que Pfizer llegó al punto en que podía dar esa cantidad de vacunas que Israel necesitaba, se llegó a un acuerdo rápidamente. Creo que tuvo que ver más que nada con la posibilidad de poder llegar a ese acuerdo. Israel tenía también un acuerdo, tiene un acuerdo también con Moderna. De hecho, hay algunas inyecciones, hay algunas vacunas de Moderna que ya han llegado al país, que no se han utilizado, porque esa es una de las cosas que entra un poco en el territorio gris, que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque a lo que Israel firmó este acuerdo con Pfizer, también de dar la información sobre los posibles efectos colaterales y dar información sobre los vacunados, el empezar a mezclar creo que es complicado. No hay una respuesta oficial de por qué hasta ahora las vacunas de Moderna no se han utilizado. De todas maneras, el acuerdo al que llegó Israel tiene que ver con la posibilidad de comprar una gran cantidad y recibirlas en forma rápida. Y después, bueno, ese acuerdo que de alguna forma nos convierte, ¿no?, en parte de este experimento que está haciendo Pfizer, porque parte de los resultados todavía no se saben, los resultados a largo plazo, y Pfizer necesitaba un lugar en donde se pudiera vacunar en forma inmediata a una gran cantidad de población y que sea una población muy heterogénea en donde se puedan hacer cortes. Para que tengan una idea, el sistema israelí funciona de tal forma que con el número, teclear el número de identidad, tanto sea en una mutualista como en un hospital, una persona recibe, o sea, un médico, una persona con permiso recibe todos los datos médicos del enfermo, y por lo que se puede obtener datos y cortes, ¿sí?, de información en forma muy rápida. Eso es lo que Pfizer estaba necesitando y bueno, es por eso que se llegó al acuerdo. Quique, sobre el cierre prácticamente de la entrevista, para respuesta sintética, uno puede dejar de cruzar esta situación que se da en Israel con el avance de la vacunación, con lo que se ha dicho a través de distintos medios de comunicación, desde una postura crítica con respecto a la política sanitaria israelí acerca del tratamiento de la población palestina. Por ejemplo, dice Europa Press que Israel ha ofrecido las vacunas a palestinos y palestinas con estatus de residente en Jerusalén Oriental ocupada, y que han indicado, no ha asegurado, que las personas bajo ocupación en Cisjordania y en Gaza tengan acceso en un futuro cercano a la vacuna. ¿Qué se sabe del tratamiento de la población palestina?
Bueno, es una de las grandes discusiones políticas que tienen que ver con la política que Israel está llevando sobre la vacunación. Hay que tener en cuenta, primero que nada, que Israel anexó a Jerusalén oriental en el 67 y es por eso que está dando la vacunación a los palestinos de Jerusalén. Jerusalén y en cuanto a Cisjordania, la pregunta es totalmente legítima y tiene que ver con las políticas y las responsabilidades que tiene un país, un ejército ocupador sobre la población. Podemos discutir mucho sobre si es responsabilidad israelí o no. Lo que es claro es de que hay una zona C que está dividido, la población de Cisjordania está dividida en 3 zonas. La zona C es una zona donde viven colonos y palestinos. Los colonos están recibiendo en estos momentos la vacunación y los palestinos no. Creo que es un tema que la crítica está en su lugar. También hay que tener en cuenta que la autoridad palestina oficialmente no ha pedido en estos momentos vacunación o que Israel se haga cargo, pero yo creo que como fuerza ocupante se tendría que hacer cargo de la población palestina. De todas maneras, creo que en el largo proceso este tema va a ser muy discutido y va a tener que llegar a una solución. Es también claro que los palestinos en estos momentos están hablando de que para marzo estarían recibiendo una cantidad importante de vacunas de Sputnik. Bien, Quique, muchísimas gracias por estos minutos, por este contacto y por haberte quedado despierto, ¿no? Por la diferencia horaria importante, bueno, por habernos atendido en estos minutos en Informe Capital aquí desde Uruguay, que ya te hemos tenido por acá también. Un gusto y a las órdenes siempre.